Queridos amigos, ya saben que todos los lunes, de lunes a jueves, dedicamos nuestra atención a la actualidad política, aunque de vez en cuando nos salimos del guión, y eso impide que se puedan hacer entrevistas largas a personas interesantes. Es por ello que en esta ocasión excepcional, también ya lo anunciaremos, habrá otras entrevistas. Hoy vamos a contar con Juan Manuel de Prada para hacerle una entrevista que, les voy a ser sincero, iba a estar dentro de uno de esos programas diarios, pero al ser tan larga y tocar tantísimos temas, hemos decidido que salga de forma solitaria. Así que aquí la tienen. Como les comentaba antes, hoy tenemos el honor de recibir a don Juan Manuel de Prada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, Jano. Presentas novela, bueno, salió ya hace 2 semanitas escasas. 2 semanas, sí. Aquí la tienen. Héctor, porfa, la podemos enfocar. 1000 ojos esconde la noche, que es la primera, porque son 2 partes, ¿no? Son 2 entregas, efectivamente. La segunda se publicará el próximo año. Y esta primera, que lleva como título La ciudad sin luz, ¿no? La ciudad sin luz es París, que como todos sabemos se la conoce como la ciudad de la luz, pero es el París de la Segunda Guerra Mundial, el París entre 1940 y 1944. Uh-huh. Y lo que nos cuenta la novela es la existencia de una colonia de escritores, periodistas y artistas españoles que quedan atrapados obligada o gustosamente en París durante los años de la ocupación alemana, ¿no? Uh-huh. Este es el tema de fondo de la novela. Sí, ahora nos adentramos, si quieres, en el tema de fondo, porque primero, a mí me sorprende mucho una entrevista que te hizo la ABC, creo recordar, que tú escribes a mano. Son 1600 páginas esto. Escribo a mano, la novela tiene 1600 páginas, esta primera entrega tiene 800 y la segunda tendrá otras 800. Sí, es una novela de 1600 páginas íntegramente escrita a mano. ¿Y por qué escribes a mano todavía? Bueno, escribo a mano porque creo que... Escribo a mano mi obra de creación y escribo al ordenador mis artículos y es como de la noche al día, ¿no? O sea, la escritura es muy distinta. Cuando uno escribe a mano, escribe más lento. Al escribir más lento, la cantidad de ideas que fluyen a la escritura es mayor. Uh-huh. ¿Sabes? Esto es tan sencillo como que si escribes a mano, las posibilidades de que tu escritura sea más rica son mucho mayores, ¿no? Por otra parte, la escritura a mano, date cuenta que es una escritura que no puedes escribir de cualquier manera. Tú en el ordenador puedes escribir en cuclillas en el suelo, puedes escribir tumbado a la Bartola, puedes escribir recostado sobre el respaldo de la silla. Escribir a mano solamente puedes escribir de una manera, que es sentado en una silla e inclinado hacia adelante en el escritorio. Entonces ya la disposición física te invita mucho más a la concentración, ¿no? Entonces sí, la escritura a mano es distinta. Es distinta, es una escritura en la que tienes más posibilidades para matizar el sentido de las palabras, para buscar el adjetivo apropiado con mayor tino, bueno, para coger más el ritmo de la sintaxis, de la escritura. La lengua tiene una música y esa música hay que captarla y hay que escribir al ritmo que te va marcando esa música, ¿no? Entonces yo creo que la escritura a mano enriquece mucho la escritura. Uh-huh. Y esta es una novela, además, en donde la escritura tiene un peso especial, ¿no? Porque es una novela en la que yo quise poner lo mejor de mi escritura. Entonces, sí, la escritura a mano ha sido fundamental para poder sacar adelante 1000 ojos esconde la noche. Luego tengo la inmensa suerte de que mi padre me lo transcribe todo, ¿no? ¿Ah, sí? Mi padre ha transcrito toda mi obra. Mira. Mi padre es un santo que me va transcribiendo además a medida que yo voy escribiendo, de tal manera que cuando yo acabo de escribir una novela, pues a la semana tengo la novela perfectamente transcrita y me pongo a corregirla. La corrección final la hago en el ordenador, ¿no? Y luego hay una cosa también importante cuando escribo, y es que escribo sin conexión a Internet. Esto también es muy importante. Yo todo lo que tengo que documentar lo miro el día anterior y cuando escribo sin conexión a Internet. Entonces escribo mucho más concentrado. Uh-huh. Escribo mucho más concentrado y creo que eso también se nota. Pero para esta novela has tenido que documentarte y mucho, porque cuentas cosas muy desconocidas de personajes que a priori jamás uno pensaría
que tuvieron un papel en esa época, porque está ambientada en la época de la ocupación alemana en Francia, concretamente en París. Y claro, esto ha sido un ejercicio de documentación muy bestia y sobre todo que y aquí escribes cosas que yo reconozco que no lo conocía, no lo sabía. Sí, bueno, vamos a ver, es que la historia de España es una montaña de mentiras. O sea, quiero decir, la historia de la España contemporánea, al menos de los siglos XIX y XX, está tan manipulada que es normal que haya muchas cosas que no conoces, ¿no? No las conocemos nadie realmente. Tendríamos que ir a los archivos y buscarlas porque realmente se nos ha mentido de forma desatada, además para construir un relato, como dicen ahora, ideológico, ¿no? Mi anterior obra, que era una biografía de una escritora catalana, Ana María Martínez Say, una gran biografía de 1700 páginas, me llevó por los archivos de medio mundo. Y ahí me habitué yo a la investigación en archivos. Y luego también, pues, es que esta mujer estuvo en París en estos años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue uno de esos escritores españoles que están en París en esos años y que ahí se tiran toda la ocupación. Entonces, cuando voy a los archivos donde hay material de estos años, pues fundamentalmente a los archivos nacionales franceses, donde tienen los llamados archivos Moscú, que es toda la documentación policial de la policía francesa hasta junio del año 40, cuando llegan los alemanes. Y luego el archivo de la Prefectura de Policía de París, donde tienes toda la documentación desde junio del año 40, ¿no? Y la verdad es que es un material maravilloso, es un material grandioso, y la pena es que la documentación de la policía alemana está destruida, porque los alemanes cuando se marchan naturalmente queman todos sus archivos, ¿no? Pero los archivos franceses, los previos al año 40, los alemanes se los incautan, se los llevan a Berlín, y luego en Berlín, en el año 45, se los incautan los rusos, y luego los rusos los devuelven en los años 90, los devuelven a Francia, y es un material maravilloso. Y el archivo de la Prefectura de Policía de París es maravilloso. Y claro, ahí están todos los exiliados españoles con su expediente, donde se cuentan sus intimidades, lo que están haciendo ahí, ¿no? Hay informes policiales a veces minuciosísimos. Entonces te enteras de muchísimas cosas de su vida pública y también de su vida privada. Entonces todo ese material, pues imagínate, cientos, miles de fotografías, de documentos, pues efectivamente me lo traje y ha sido la base para escribir este libro, ¿no? También un semanario que editaba Falange en París, porque la novela, el protagonista, Fernando Navales, que era el protagonista de Las Máscaras del Héroe, mi primera novela. Pero que no es necesario leer Las Máscaras del Héroe. No, porque son dos historias distintas. Allí Fernando Navales nos está contando la vida de los bohemios en el Madrid de los años 20 y 30, y aquí lo que nos va a contar es la existencia de los españoles, artistas y escritores en París entre 1940 y 1944. Y Navales trabaja en la delegación de Falange en París. Falange abre una delegación, porque claro, París era el escaparate del mundo y mucho más en aquellos años en donde a Alemania le convenía dar una imagen de potencia triunfante y al mismo tiempo de potencia benévola, ¿no? Es decir, París fue una ciudad muy bien tratada, no fue bombardeada apenas, se permitió que la vida cultural se mantuviese casi con normalidad, digámoslo así, en fin. El caso es que Falange instala allí una oficina, que la instala en lo que había sido una delegación del gobierno vasco, Cuando el gobierno vasco sale por patas de Francia, pues se instalan los de Falange, y ahora es sede del Instituto Cervantes. O sea, como ves, todo se recicla, ¿no? Y ahí está Navales, y ahí se editaba una revista, un semanario que se llamaba El Hogar Español, en donde trabaja Navales, y también me he leído todo este semanario. Es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo. La verdad es que, de verdad te lo digo, nuestra historia es una suma de mentiras que no nos podemos ni imaginar, ¿sabes? Mira, por ejemplo, te diré que prácticamente todos los artistas republicanos que hay en París, exiliados, prácticamente todos colaboran en las actividades culturales de Falange. Durante los años 40, 41, 42, claro, ya en el 42 Hitler empieza a perder la guerra y ya los exiliados se apartan de Falange, ¿no? Pero en los años 40, 41, 42 colaboran todos menos Picasso,
Pero es que Picasso era multimillonario. Picasso no tenía que rebajarse a que sus cuadros aparecieran ahí con pintores de medio pelo, ¿no? Pero sí, esta es la realidad, ¿no? Entonces quiero decirte que la historia, como se han creado categorías maniqueas, ¿no? Para decir estos son los buenos, estos son los malos eran intachables, los malos eran viles todo el tiempo, por supuesto, hasta cuando dormían, ¿no? Pues son ideas demenciales que, claro, a una persona que se crea estas cosas, pues se lee mi novela y la cabeza le explota, ¿no? Porque va a ver a los artistas comunistas, republicanos, anarquistas, etcétera, participando en los concursos o en las actividades, en las exposiciones que organiza Falange en el año 40, 41, 42. Bueno, esto es así. Claro, esto destruye relatos ideológicos que nada tienen que ver con la realidad. O por el contrario, se puede utilizar también de forma torticera para decir, veis, si los exiliados eran todos unos chaqueteros, no sé qué. No, la vida es que es mucho más compleja. No es que fueran unos chaqueteros, vivían en condiciones muy difíciles. Habían perdido una guerra y decían, oye, y ahora si encima no colaboramos con estos, pues a lo mejor pasamos más hambre, o los alemanes o los de Falange empiezan a chivarse de nuestro pasado a los alemanes, y a lo mejor nos buscamos la ruina, ¿no? O sea que la vida es mucho más compleja y sí, la documentación esta que yo hallé, pues me dio muchísimas claves para entender lo que estaba pasando en esos años, que hoy en día pues son claves que no tenemos, ¿sabes? Son claves que no tenemos. Por ejemplo, fíjate, en mi novela no es una novela de nazis, ¿eh? O sea, mi novela No. Es una novela de los españoles que están en París. Exacto. Bajo una dominación alemana, ciertamente, y casi no aparecen nazis, pero alguno aparece, ¿no? Pues aparecen dos policías de la policía alemana, de la policía Feten alemana, que no era la Gestapo, porque la gente siempre habla de la Gestapo, se piensa que la policía alemana era solo la Gestapo. La Gestapo era la policía estatal, digámoslo así. Es una policía que el Führer hereda, pero la policía Feten nazi, que era la policía de las SS, se llamaba el SD. Bueno, pues la gente no conoce la existencia del SD. El SD consideraban que los de la Gestapo eran unos burócratas lamentables que no tenían ningún entusiasmo en sus pesquisas y en sus investigaciones. El SD era la policía Feten porque eran policías que estaban seleccionados vocacionalmente, o sea, eran policías que querían entregar su vida por el Tercer Reich, ¿no? Sin embargo, pues se ha popularizado el término de Gestapo. Sí, la Gestapo. Bueno, pues en esta novela digamos que asistimos a muchas cosas que no son conocidas. Vemos cómo es la dominación alemana en París. En Francia, hasta que Hitler no invade la Unión Soviética, no hay ni un solo atentado, ni un solo sabotaje, ni una sola algarada. Los franceses están encantados de la vida con estos alemanes que han venido, que además son antisemitas como nosotros. No tanto como nosotros, pero casi. Francia era terriblemente antisemita. Era terriblemente antisemita, ¿sabes? Y los franceses están tan campantes. Luego hay cosas muy interesantes, ¿no? Los alemanes, los nazis, fueron unos predecesores del ecologismo y de la sostenibilidad, porque lo primero que hacen es prohibir el tráfico en automóvil, porque claro, quieren toda la gasolina para la maquinaria bélica, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todo el mundo empieza a ir en bicicleta por París, ¿no? París es un paraíso para la sostenibilidad. Durante los años 20-30 estaría con... Además, Hitler era vegetariano. Bueno, hombre, y amante de los animales, sí. Un gran amante de los perritos y demás. O sea, te quiero decir que en realidad nuestra época tiene muchas cosas de esta. Pero bueno, fuera bromas, creo que hay muchas cosas que la gente desconoce de esta época. Y esta novela trata de ser una novela. Mira, en la presentación a Les de la Iglesia, el otro día, dijo una cosa que me gustó mucho, ¿no? Y es que más allá de que esta novela pues salgan muchos personajes interesantes, muchas historias interesantes, él me decía que lo que uno tiene la impresión leyéndola es que está ahí. Es decir, que está ahí, que te cuentan
una serie de cosas que están ocurriendo en esos momentos en Francia, que solamente si hubieses estado ahí las sabrías, ¿no? Y yo, fíjate, me precio, por ejemplo, para escribir esta novela, aparte de todo este material de archivos, por ejemplo, me he leído todas las crónicas que escribieron los corresponsales españoles, ¿sabes? El corresponsal de ABC, el corresponsal del diario Arriba, el corresponsal de Informaciones, todos los corresponsales que estaban en París en esos años, me he leído todas sus crónicas. Entonces, claro, eso te da una visión sobre la vida política, cultural, social de la Francia ocupada, tremenda, ¿no? Tremenda. O sea, podemos decir que en esta novela, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribirla? Bueno, digamos que todo lo que ha sido la preparación y la escritura han sido aproximadamente 3 años. 3 años. Claro, porque con todo lo que estás diciendo, todo lo que has tenido que leer y todo el proceso de documentación. Ha sido un trabajo muy duro, de documentación primero y luego de escritura, ¿no? Pero muy intenso, un trabajo muy intenso. He estado muy metido en la escritura de la obra porque sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y lo que me jugaba en ella, claro. Pero podemos decir que, a pesar de ser una novela, hay mucho de realidad y poco de ficción, por lo que nos estás contando. Bueno, vamos a ver, las cosas reales luego se someten a un proceso de literaturización. Sobre todo, la mirada de Naval es una mirada esperpéntica, es una mirada burlona, es una mirada que digamos que no deja títere con cabeza, ¿sabes? La pasión que predomina en él es el resentimiento. Entonces, cuando le encomiendan esta labor de captar a los escritores y artistas que hay en París para las actividades de Falange, pues él disfruta muchísimo, ¿no? ¿Sabes? Disfruta muchísimo porque dice, esta es mi hora. Él es un escritor fracasado, un escritor al que no se le han reconocido sus méritos, y entonces dice, bueno, pues ahora todo el rechazo que yo he vivido y he experimentado lo voy a vomitar sobre toda esta patulea, ¿no? Entonces se dedica a hacer todo tipo de putadas a sus víctimas, digámoslo así, ¿no? Lo que la novela tiene de creación, pues es naturalmente la literaturización de cosas que realmente ocurrieron. Pues, por ejemplo, yo no sé cómo consiguió Falange que todos los artistas españoles participaran en las exposiciones que se hacían en su sede. No lo sé, lo ignoro. No sé cómo consiguieron que grandes artistas, yo que sé, Óscar Domínguez, el surrealista canario, que era comunista acérrimo, ¿no? Al igual que todo el grupo surrealista de André Breton. ¿Cómo se explica que colabore en exposiciones de Falange? Bueno, pues lo hizo. Claro, eso no lo sabemos. Entonces ahí meto a Navales, ¿no? Es Navales quien lo convence, ¿no? Pero sí, yo te diría que el 90% de las cosas que cuento son cosas ciertas. Son cosas ciertas. Muchas de ellas son cosas incómodas para la izquierda, pero también para la derecha, o también para esas ideas que son falsas y que son creaciones de los hijos de la España franquista para tratar de limpiarse ante la izquierda, que es la tercera España. La tercera España es una falsedad, ¿sabes? Aquí en París en estos años está, digamos, uno de los miembros más eminentes de la llamada Tercera España, que es Gregorio Marañón. Sí, sale también. Gregorio Marañón, que fue un intelectual estelar de la Segunda República, que fue uno de los mayores apóstoles de la Segunda República, de los hombres que aplaudieron más la llegada de la Segunda República y que fue un intelectual muy mimado por la Segunda República, pues a medida que se acerca la Guerra Civil y sobre todo cuando está la Guerra Civil, él se da cuenta que eso pues es una locura, ¿no? Es una locura y evidentemente él, aunque era republicano, pues era un liberal, era un hombre moderado y claro, la deriva le produce espanto y entonces finalmente en el año 37, temeroso incluso por su propia vida, se marcha de Madrid, del Madrid en donde ha presenciado muchos asesinatos, muchas salvajadas, se refugia en Francia, se exilia en Francia y allí en Francia él, aparte de explicar en un artículo que publica en una revista de gran prestigio en Francia quiénes combaten en España, ¿no? Y él le dice a los franceses, no se crean ustedes que son demócratas contra fascistas, o sea que en el bando republicano, pues sí, hay demócratas, pero también hay revolucionarios, hay comunistas que quieren la dictadura del proletariado, hay anarquistas que buscan la colectivización libertaria, y en el bando franquista, pues sí, hay fascistas, pero también hay carlistas y también hay monárquicos de
alfonsinos, y hay liberales, y hay conservadores, etcétera, etcétera. Incluso hay republicanos de derechas. Sí. Y Marañón es un republicano de derechas que se suma al bando franquista. O sea, se suma al bando franquista. Él, antes incluso de que termine la guerra, ya está mostrando, la guerra civil española, ya está mostrando su adhesión a Franco, siempre que puede, ¿no? Y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, él colabora intensísimamente en las actividades de Falange. Intensísimamente, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que sus estudiosos, sus familias, etcétera, ocultan todo esto, ¿no? Entonces, da la impresión de que Marañón está ahí en París, el hombre que ni de unos ni de otros y tal y cual, ¿no? Y no, la realidad es que Marañón está totalmente adherido al régimen franquista y colaborando activísimamente en las actividades de Falange. Actividades de Falange que, como te digo, se han ocultado. Tú te encuentras los papeles en los archivos, pero sus estudiosos los han ocultado. En el año 41 Marañón, sale en mi novela, pronuncia la conferencia, una gran conferencia que organiza Falange en París, en el Teatro de los Campos Elíseos, un teatro con 2.000 localidades, ante todos los jerarcas y gerifaltes nazis del Partido Fascista Italiano que están allí en París, ante todas las autoridades militares de ocupación. Bueno, es un acto multitudinario con un éxito tremendo, ¿no? Y él pronuncia la conferencia el Día de la Raza, que era como entonces se llamaba el 12, la fiesta nacional, sí. El 12 de octubre. Es una designación de los republicanos, ¿eh? No pensemos que... El término raza era un término que en esos momentos tenía prestigio. Sí, se utilizaba mucho. Se utilizaba mucho y era prestigioso, ¿no? Luego el tema racial va a quedar muy desprestigiado, ¿no? Pero en ese momento... Y además los españoles, cuando hablamos de raza, no hablamos de la raza, de la fusión de los españoles con los pueblos americanos, ¿no? Y en esta conferencia, el Día de la Raza, dice unas cosas impresionantes, Marañón, impresionantes, valerosísimas y de una gallardía excepcional. Él dice que para los españoles la raza es la lengua y que, por lo tanto, igual de español es un señor de Cuenca o de Albacete que un moro de Tetuán o que un indio de un ranchito boliviano, ¿no? Que todos esos forman parte de la raza hispánica. Esto es impresionante decírselo a los nazis en el año 41, sí, ¿sabes? Y cuando habla de las personas que han contribuido a la gloria de la lengua española, es decir, de la raza española, menciona a los sefarditas. Dedica un párrafo en su conferencia a los sefarditas. Año 41, el París ocupado. Bueno, pues esto la gente lo desconoce. ¿Por qué? Porque los estudiosos de Marañón ocultan su participación en las actividades culturales de Falange durante estos años, ¿sabes? Entonces, claro, si tú a un señor que está mostrando su adhesión al caudillo, que quiere formar parte del bando franquista y que quiere volver a la España de Franco, porque es la España en la que él considera que se va a encontrar a gusto, y de hecho, Franco también lo va a reconocer como un intelectual estelar. Marañón durante los años 40 y 50, hasta su muerte, va a ser quizá el intelectual número 1 de España, ¿sabes? Claro, si tú a Marañón, que se reconoce, digamos, en la España franquista, lo sacas de esa España para decir que forma parte de la tercera España, ¿qué estás haciendo? Por supuesto, estás falsificando la historia, pero sobre todo le estás concediendo a la izquierda que pueda decir que la España franquista eran todos fascistas. Claro, eran todos fascistas porque un liberal como Marañón no estaba en esa segunda España, estaba en la tercera. Es una falsificación histórica terrible que lo que hace es nutrir, digamos, los arquetipos dementes que se han impuesto y que no tienen nada que ver con la verdad histórica, ¿sabes? Y a pesar que en este caso, además, este ejemplo que has puesto de Marañón, sus estudiosos lo podrían utilizar como mira qué valiente fue que frente a las arcas nazis les estaba llevando la contraria. Y ni con esas lo sabemos. Pero es que es muy triste, ¿sabes? Porque el miedo y la genuflexión ante los arquetipos ideológicos hace que sus estudiosos prefieran ocultar eso para decir que Marañón es la tercera España, que no era ni de los unos ni de los otros. No, Marañón, queridos, primero fue de los unos y luego fue de los otros. Y lo fue con entusiasmo en ambos casos, porque las personas pueden cambiar, pueden cambiar. Y sobre todo Marañón no renegó de sus ideas. O sea, Marañón no dejó de ser liberal. Marañón fue liberal toda su vida. Es verdad que abominó
de cómo los liberales habían preferido aplaudir a la izquierda con tal de que no los confundieran con los carcas. Esto él lo denuncia en el año 37. Nuestro gran error, el error de los liberales fue que para que no nos llamaran carcas, para que no dijeran que éramos clericales, que éramos no sé qué, pues empezamos a consentir o a aplaudir o a condescender con las cosas que estaba haciendo la izquierda, que muy pronto empezaron a ser burradas. Esto lo escribe Marañón en el año 37 en París, ¿sabes? Entonces, esto es muy interesante porque nos está hablando de una grave falsificación histórica. Es muy valeroso lo que dice Unamuno en esa conferencia, efectivamente, en el año 41, que a Navales te puedes imaginar que esto le pone de los nervios, porque claro, el odio que le tiene a Marañón es brutal. Pero es que también, hilando con esto, habría que destacar, por ejemplo, la labor de la diplomacia española durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre se habla de Sainz-Brice, este diplomático que está en Hungría. El ángel de Budapest. El ángel de Budapest, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia tenemos al cónsul español en París, Bernardo Roland, que sale mucho en la novela. Bernardo Roland fue un hombre que se saltó a la torera la legislación francesa y alemana, salvó a muchísimos judíos, muchos de ellos españoles, pero algunos que no eran españoles, que estaban casados con españoles o españolas, a sus hijos que no tenían nacionalidad española, llegaba a falsificar sus nombres, llegaba a cambiarle los apellidos, llegaba a pedirles a los claretianos que había en la misión española en París partidas de bautismo falsificadas, y salvó la vida a muchos judíos, ¿no? Y este señor era franquista. Bernardo Roland era franquista, pero era un franquista que consideraba que a los judíos no había que matarlos ni meterlos en la cárcel por ser judíos, ¿no? Si no habían hecho nada malo, ¿no? Tan sencillo como eso. Y este señor pues era un monárquico convencido y no dejó de ser monárquico, pero consideró que sus ideas, quien mejor las defendía, era Franco. Bueno, estas son cosas que, repito, pueden hacerle a la gente estallar la cabeza, porque me imagino que la gente se pensará también que los diplomáticos españoles eran muy nazis, entregaban a todos los judíos para que los mataran los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no, las cosas no eran así, ¿no? Entonces, en esta novela sí se cuentan muchas historias de muchos personajes que no nos podíamos imaginar, ¿sabes? No nos podíamos imaginar. También porque en la novela he llegado a leer muchas cartas de estos personajes, ¿sabes? El trabajo en archivos, que es un trabajo que ya casi nadie hace, en España los investigadores hacen unas búsquedas épicas en Google, ¿sabes? Hacen búsquedas épicas en Google y entonces publican libros que la gente se piensa que son libros documentados que están hechos con 4 búsquedas en Google. Cuando vas a los archivos descubres cosas inesperadas. Por ejemplo, descubres epistolarios. Entonces tú lees las cartas de esta gente, ¿no? Y en esas cartas se cuentan muchas cosas inimaginables, ¿sabes? Y luego la documentación policial, pues es interesantísima. Es interesantísima porque la policía francesa, que era una policía bastante concienzuda, pues de vez en cuando, claro, si había un exiliado que les parecía sospechoso, lo seguían, etcétera, etcétera, ¿no? Y así descubres muchas cosas. Pues descubres, por ejemplo, que este cónsul Roland del que te hablo... Sí, los desconocía, o sea, porque está en la novela, pero es verdad que el ángel de Budapest ha sido más conocido, pero podríamos tener el ángel de París, ¿no? También. La diplomacia española en líneas generales, se portó bastante bien con los judíos. No todos los diplomáticos, por supuesto, y no todos con la misma intensidad. Por ejemplo, Lequerica, el embajador español, pues es un hombre que deja actuar a Roland, ¿sabes? Desde luego no es antisemita, pero no es tan activamente salvador de judíos como en el caso de Roland, ¿no? Pero en general la diplomacia española es muy poco antisemita. El antisemitismo entonces era sobre todo ambiental, es decir, todo el mundo era antisemita, al menos nominalmente, ¿no? Pues el pérfido judío, este tipo de cosas, ¿no? Pero el odio personal al judío yo no lo he visto en la diplomacia española en general, ¿sabes? Y entonces, claro, descubres cosas increíbles, descubres cosas que te estalla la cabeza. O sea, por ejemplo, muchos exiliados rojos
muchos exiliados rojos en el París del año 40, 41, consiguen permiso de residencia gracias a la diplomacia española. Muchos, hay varios, pero algunos además que habían tenido una actuación en la guerra civil bastante entregada. Pienso, por ejemplo, en el pintor Manuel Viola, que luego en los años 50 llegaría a ser uno de los grandes maestros del expresionismo abstracto español, ¿no? Pues Manuel Viola, en su expediente policial, se cuenta cómo el cónsul Bernardo Roland le ha conseguido casa y le ha conseguido permiso de residencia. Y Manuel Viola, pues es un señor que estuvo guerreando con los trotskistas en la guerra civil, que cuando los trotskistas son aplastados por los estalinistas, se hace estalinista, llega a ser comisario político en el ejército, ¿no? Y luego Viola, pues cuando vuelve a España, pues no sé si a finales de los 40 o principios de los 50, pues el tío se monta su película de resistente, de hombre perseguido, por no sé qué, cuando es un hombre que ha sido protegido por el cónsul español, y así figura en los expedientes policiales, ¿no? Qué fuerte. Pero todo esto no nos lo cuentan. Se ha hablado mucho de verdad, de mentira, de falsedad. Claro, vivimos en un mundo en el que parece que la verdad no importa, o que estos datos que tú nos estás dando, y que, bueno, están aquí documentados en esta novela y otros muchísimos más, no lo conocemos, y tampoco se hace ningún esfuerzo porque lo conozcamos. Bueno, o sea, es todo como buenos y malos, ya está. Vamos a ver, hay mucha gente a la que no le conviene conocerlo. O sea, se ha construido una mitología que conviene a mucha gente mantenerla. Gente de izquierdas y derechas, ¿eh? A la izquierda porque le da una supremacía cultural, ¿no? Es decir, si conseguimos contar que los rojos eran buenos e intachables y los azules eran malos, viles, y también viles sin interrupción, o sea, las 24 horas del día, ¿no? Pues ese relato nos favorece, ¿no? Y luego la derecha, porque la derecha española, o incluso parte de la izquierda, quiere desligarse del franquismo. Quiere hacer como que el franquismo era una cosa de unos tíos ahí que tenían, yo qué sé, muchos pelos en las orejas y que tenían pezuñas y rabo y demás, y que nosotros éramos la derecha civilizada, nuestras familias eran la derecha civilizada y tal. Entonces hay muchos intereses en juego, ¿sabes? Muchos intereses en juego que una falsificación de la historia les beneficia, ¿no? Entonces esa falsificación de la historia es la que se impone. Pero bueno, para eso está Fernando Navales, el narrador de mi novela, para desmontar, que es un falangista acérrimo y sin respetos humanos, y que despotrica contra todo el mundo y revela muchas cosas, ¿no? De Picasso se cuentan muchas cosas. Picasso es otro personaje que también ha construido un relato totalmente falso. ¿Sabes? Picasso... Hombre, ahora el feminismo de vez en cuando hace cosas buenas, excepcionalmente, ¿no? Y el feminismo está destapando la relación de Picasso con las mujeres, con sus amantes, ¿no? Que es verdaderamente lastimoso. Porque, bueno, era lo que hoy en día se entiende por un maltratador, ¿no? Esto tampoco hay que dramatizarlo demasiado, porque en aquella época había muchos hombres que pegaban a sus mujeres, o sea, quiero decirte que tampoco es una cosa excepcional, ¿no? Pero ciertamente lo era. Pero aparte de esto, que es lo que ha destapado el feminismo, la actitud humana de Picasso durante estos años es lamentable, pero lamentable hasta unos extremos. Yo te diría que es el personaje más vil de los que he estudiado durante los años de la ocupación alemana, ¿sabes? Pero Orwell fue un privilegiado, porque Arno Breker, el escultor de Hitler, cuando Hitler, en ese célebre paseo que da Hitler tras la caída de París, ¿no? Uh-huh. Donde va a contemplar pues, los grandes monumentos, ¿no? A él lo acompaña en ese momento Albert Speer, el arquitecto, sí, y Arno Breker, el escultor, ¿no? Arno Breker había vivido muchos años en Montparnasse y entonces se ponen a hablar de qué hacer con los artistas del llamado arte degenerado, ¿no? Y entonces le dice Arno Breker que, hombre, que sea benigno, que no hay que pasarse, hombre, que evitar que haya exposiciones de arte degenerado y demás, pero que en líneas generales que no hay que pasarse. Y dice, y hay dos artistas a los que no hay que tocar, porque son universalmente célebres
y si se les reprime, si se les coarta su libertad creativa, inmediatamente los enemigos lo van a utilizar para la propaganda antialemana, ¿no? Y estas dos personas son Cocteau y Picasso. ¿Sabes? Entonces Picasso fue un hombre que pudo trabajar libremente los 4 años de la ocupación alemana, no fue molestado jamás. Incluso cuando los alemanes desvalijan las cajas blindadas en los sótanos de los bancos de París para llevarse las joyas y demás, se encuentran con una caja de Picasso y le entregan todo en mano. Picasso era un intocable, Y Picasso, la realidad, en contra de lo que se le presenta como una Dalí de la izquierda y demás, Picasso en estos momentos no tiene ninguna afiliación ideológica, absolutamente ninguna. Picasso vive a cuerpo de rey, es millonario, en un momento en el que la gente no tenía para comer, te estoy hablando ya incluso del año 44, hay testimonios cuando ya no hay alimentos en París, cuando el racionamiento ya es extremo, cuando ya no hay ni electricidad ni nada. Hay documentos que nos dicen que Picasso en ese momento está alimentando a sus perros con pollos asados, ¿sabes? O sea, te quiero decir que Picasso vivió siempre perfectamente, extraordinariamente. Pero hay episodios de una vileza terrible de Picasso. Y quizá lo más vil de todo es que cuando caen los alemanes, Picasso va y se afilia al Partido Comunista, ¿sabes? Es decir, él siempre iba a donde le convenía, ¿no? Y él se hace comunista solamente cuando se da cuenta que la Unión Soviética va a salir triunfante, ¿sabes? Y no solo va a salir triunfante militarmente, sino que intelectualmente va a marcar el devenir de Europa durante las próximas décadas, ¿no? Es ahí cuando él se afilia al Partido Comunista. Uh-huh. Entonces, bueno... Ese comportamiento lo vemos mucho en el mundo actual también, ¿no? Ver cómo... bueno, sí, claro. Porque la audiencia no me va a perdonar si no hablamos un poco de lo que es el mundo actual, que, bueno, has explicado muchas cosas, por ejemplo, Igor Marañón, cuando decía, ¿no? Los liberales, que eso pasa mucho en el siglo XXI, parece que tienen que ser anticlericales, porque si no, no es un buen liberal. Bueno, los liberales... Uno de sus signos de identidad fue el combate contra los carlistas, y entonces ellos siempre jugaron a que, frente a los carlistas, que eran clericales, pues que ellos eran laicos, y bueno, despojaron a la Iglesia de todas sus propiedades en uno de los hechos, a mi modo de ver, más lastimosos de la historia de España y más perjudiciales para España, ¿no? Y, efectivamente, ellos juegan a hacer como que no tienen nada que ver con el mundo católico, contra la derecha tradicional, etcétera, ¿no? Bueno, hoy ocurre un poco lo mismo, efectivamente, ¿no? Es decir, hoy la derecha pues juega a ser progre, con lo cual, claro, es muy difícil. ¿Por qué votas a la derecha al final? Pues votas a la derecha solamente por intereses, pues porque piensas que te van a bajar los impuestos, porque piensas erróneamente, piensas erróneamente que te van a bajar los impuestos, piensas que no te van a subir la contribución, piensas que tal, por el interés, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día los conservadores son más bien conservaduros, ¿no? Conservaduros, los duros de 5 pesetas de antaño, ¿no? Esto es así, ¿no? Y en la izquierda pues también hay falsificaciones, ¿no? Hay falsificaciones de personas que no son de izquierdas ni son nada, o sea que simplemente lo que están es al servicio de las ideas imperantes en ese momento, que las barnizan con un izquierdismo de salón, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es eso fundamentalmente, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es un señor que está al servicio de Davos y de Bruselas, ¿no? Y que todo eso pues lo barniza con una capa de izquierdismo para tontos de capirote, ¿no? Pero yo creo que él está al servicio de poderes transnacionales, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que izquierda y derecha, o la izquierda y derecha convencionales, son gemelas, ¿no? Son gemelas con algunos matices, pues para que parezca sus respectivas parroquias pues estén pensando que están protagonizando un duelo cósmico, ¿no? En este sentido,
Pero Sánchez lo hace bien. O sea, no podemos negarle que él consigue el objetivo. Ahora tenemos dentro de muy poquito elecciones europeas y las encuestas hace un mes, ¿qué un mes? 2 semanas, 3 semanas, hablan de 8 puntos de diferencia por parte del Partido Popular al PSOE y él está aglutinando el voto como está siendo el referente de la lucha contra la ultraderecha. Y ciertamente lo consigue. O sea, la masa que no piensa, no razona, o sea, no observan, no Pero bueno, analiza. Es que es natural. O sea, todas estas falsificaciones históricas de las que hemos hablado pesan sobre la conciencia de la gente. ¿Me entiendes? Entonces, la gente desarrolla unos presupuestos según los cuales pues ser progresista es mejor que ser retrógrado, en los que ser de izquierdas es mejor que ser de derechas. Digamos que se han creado unos paradigmas que a la inmensa mayoría de la gente que no está ideologizada o no ideologizada hasta el extremo, pero le resulta mucho más atractivo formar parte de una camarilla o de una hinchada que de otra, ¿no? Esto es natural. Es decir, la gente, el 90% de la gente es gente gregaria. Es gente gregaria que funciona a toque de corneta, ¿no? Y la corneta de la izquierda suena mejor. Suena mejor porque, oye, pues te estás separando, pues eso, de los nazis, de Franco, de toda esa herencia horrenda, ¿no? Y te sumas, pues, a la socialdemocracia, que es buena porque tiene más misericordia con los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos tópicos están muy enquistados y es normal que la izquierda tenga más capacidad para aglutinar a ese público más gregario, ¿no? Es inevitable. Si además la derecha aplaude las peores ideas o es incapaz de explicar sus buenas ideas, o si se pone a explicarlas, las explica de forma agria, de forma abrupta, creando siempre antagonismos, yo creo que ahí tenemos el resultado, ¿no? Ahí tenemos el resultado. Yo, por otra parte, creo que la derecha, además, en su impotencia, no hay que olvidar una cosa, la democracia es progresista por naturaleza. El ethos de la democracia es progresista. Porque la democracia considera que la naturaleza humana no está completa. Que la naturaleza humana hay que seguir descubriéndola y descubriéndola descubrimos nuevos derechos. Nuevos derechos. Entonces la naturaleza humana está incompleta, la naturaleza humana está progresando. Entonces la idea que subyace en la democracia es progresista. De tal manera que la izquierda siempre rema a favor y la izquierda siempre rema en contra, ¿no? Si además la derecha se frustra y lo que hace es abrazar las ideas malas que saltan a la vista, pues la derecha se vuelve más oscura, más torva a ojos de muchas gentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que personajes como Milei hacen que cada vez más gente se aparte de la derecha. Así que hablamos de Milei porque hablaste sobre él en una entrevista en la cadena SER y me gustaría también escuchar ese punto de vista, pero sobre la democracia comentabas, pues esa es su naturaleza, pero quizá lo peor también es la legitimidad que otorga a los gobernantes, en el sentido de que ahora parece que, y lo escuchamos todos los días, no es que el pueblo ha hablado, las urnas han decidido, entonces a partir de ahí pues ya amnistía, ya podemos legislar que, oye, si tú eres una mujer, pues eres una mujer. Bueno, es que la naturaleza humana no existe. En España no hay representación política. De forma indirecta. De forma indirecta, sí. No quizá directa, pero indirecta. No. Tú le das a un señor el voto y ese señor hace con ese voto lo que le da la gana. Si mañana Pedro Sánchez quisiera abolir el aborto, el divorcio y demás, lo puede hacer. Y además la inmensa mayoría de la gente que le vota diría sí, es verdad, porque hay que... sí, ya les contaría no sé qué rollo para que... En España no hay representación política. Tú votas y ese señor con tu voto hace lo que le da la gana. Puede hacer exactamente lo contrario de lo que te ha prometido que va a hacer. Eso también lo pueden hacer con representación directa. Por ejemplo, el Reino Unido también lo pueden hacer. Bueno, pues entonces no hay representación política. Entonces no hay representación política nunca en ningún sitio, Juan Manuel. Bueno, sí la habría si no hubiera partidos políticos. Bueno, pero me refiero que en el mundo actual... Sí la habría porque tú, un señor, te representaría en aquellas cosas por las que tú le votas y no en otras. ¿Entiendes? No en otras. Si a ti te interesa que el precio del pan no suba...
tú vas a votar a ese señor que lo que promete es que no se va a subir el precio del pan. Y ese señor es el que te va a representar, además te va a representar específicamente por lo que tú lo has votado. Vamos a ver, las ideologías están creadas para que la gente se deje de interesar por las cosas que verdaderamente le atañen y se interese por cosas que ni le van ni le vienen, ¿no? De tal manera que tú acabas dando tu voto para que los políticos hagan cosas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres que hagan, ¿sabes? Y entonces pueden dedicarse a subir los precios del aceite y del pan, que es lo que a ti te interesa, y luego se ponen a amnistiar a Puigdemont, que es una cosa que a ti no te interesa. Esa es la realidad de la política tal y como está montada. Entonces no hay representación. No hay representación política. Esta es la dura realidad. Esto es lo que la gente no se le mete en la cabeza porque la han fanatizado, ¿no? Le han dicho que tiene que ser de derechas o de izquierdas, como si eres del Real Madrid o del Barça, ¿no? Entonces tú tienes que ir ahí con tu hinchada, ¿no? Y defender... A muerte pase lo que pase. Defender a muerte pase lo que pase, ¿no? Y aunque tu equipo haga un penalti clamoroso, tú decir que no. Y si mete un gol en fuera de juego, no. Pues es así, es patético, ¿no? Con el agravante del odio, ¿no? Con el agravante del odio, ¿no? Es decir, que tienes que odiar al adversario porque, claro, los partidos políticos, su fortaleza, son como hongos. Son hongos que crecen sobre la putrefacción del cuerpo social. Entonces la gente, cuanto más dominada está por estas pasiones innobles, más fuertes hace a los partidos, ¿no? Pero ¿acaso tampoco es eso un componente más de la naturaleza democrática en el sentido de que necesitas, porque si es un mercado, si lo vendemos como un mercado electoral, tú necesitas ofrecerles algo y sobre todo puedes hacerlo a través de la ilusión o a través del miedo. Ya sabemos que el miedo es un componente mucho más fuerte que lo que pueda ser la ilusión por votar. Entonces tienes que crear, por ejemplo, esto de viene la ultraderecha, votenme o si no regresa el franquismo a España. O sea, eso es un argumento que uno analiza y dice, pero esto es súper burdo, es muy cutre, es muy absurdo. Sí, pero tira. Pero tú ya tienes fanatizada a la gente. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? En alguna ocasión, tú y yo, Jano. Sí, ¿no? pero en privado, por eso creo. Eso es la democracia como fundamento de gobierno, ¿no? La democracia como fundamento de gobierno a la gente lo que le vende es que puede legalizar sus crímenes o sus pecados o sus maldades, ¿no? La maldad deja de existir y todo aquello que tú consideres que te conviene, si hay una mayoría social, lo puedes conseguir, ¿no? Si tú quieres abandonar a tu familia, a tu prole, pues no te preocupes, te legalizamos el divorcio. Si tú quieres matar a tus hijos, no te preocupes, te legalizamos el aborto. Si tú quieres mutilarte, rebanarte tus órganos, no te preocupes, te creamos una ley trans y también te lo haces. O sea, podemos hacer las cosas que la justicia natural, por justicia natural sabemos que son crímenes, pues las podemos legalizar, ¿no? Y a cambio, tú te conviertes en un pelele a nuestro servicio y ya está, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? No, yo creo en la democracia como forma de gobierno, es decir, como participación del pueblo en las instituciones, ¿sabes? Es decir, que los banqueros no puedan poner los intereses que a ellos les convenga, ¿no? Porque va a haber un consejo de banca en donde están representados los ahorradores, ¿no? O están representados y entonces hay una economía que está creada para favorecer a los ahorradores y a los que te piden un préstamo. Una economía social que es la economía que un liberal clásico no está en contra de esta economía, sino todo lo contrario, cree en esa economía, sí. Cree que un banco lo que tiene es que administrar los ahorros de la gente que tiene dinero para dárselos a los señores que necesitan montar un negocio, ¿no? Esa es la función de la banca, ¿no? Y esa es la democracia en la que yo creo. Una democracia en donde hay representación de estas personas, de las personas que se benefician de la institución bancaria en los consejos de la banca, ¿no? O que hay representación en las instituciones, en las diversas instituciones. Esa es la auténtica democracia. Lo que tenemos ahora es otra cosa de naturaleza proterva, maligna, ¿no? Maligna, en donde al pueblo lo vas envileciendo con la técnica que cuenta el gran inquisidor en Los hermanos Karamazov, en la gran novela de Dostoyevsky, ¿no? Yo voy a santificar sus pecados y a cambio ellos serán niños que me rendirán pleitesía. Esta es la clave de la democracia como fundamento de gobierno, ¿no? Que yo creo que es la forma más terrible, más degenerada de gobierno, porque conviertes en cómplice, el gobernante convierte en cómplice de sus malignidades al pueblo. Sí, con esa legitimidad de hecho, Francia
hace muy poco. Ahora si quieres hablamos de Milei, Le Pen y lo que fue el acto de Vox, pero hablando de Le Pen, a mí me sorprendió mucho cuando vino al Viva 24 la gente en pie aplaudiéndole. Desde hace nada ha votado a favor de incluir como un derecho constitucional el aborto en Francia. Sí, o sea, ahora mismo en Francia es un derecho constitucional. Pero esa imagen es una imagen de la idiotización del pueblo. Supuestamente los votantes de Vox, una de las razones por las que votan a Vox es porque supuestamente Vox defiende la vida, ¿no? Y entonces efectivamente están votando a una abortera, ¿no? Como Le Pen, ¿no? Bueno, pero también están aplaudiendo a una señora que si mañana gobernase todavía volcarían más camiones de fruta española de las que ya vuelcan, de las que llevan volcando un siglo, porque yo en mi novela cuento cómo ya entonces los franceses ya volcaban camiones con fruta española, ¿sabes? O sea, te quiero decir que es una tradición gabacha, Entonces, no, yo creo que los partidos políticos, esto lo dice Simone Weil maravillosamente en su ensayo sobre los partidos políticos, han sido creados para generar un ruido rechinante que impida a la gente pensar y que simplemente le diga a la gente que se tiene que alinear en un bando o en otro para que luego esos bandos choquen y hagan todavía más ruido y todo sea más horrísono y la gente esté incapacitada para el discernimiento sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Sobre la naturaleza de las cosas. Bueno, yo creo que cuando tomas caminos equivocados lo vas a pagar, ¿no? Y en este sentido, yo creo que las formaciones políticas que exacerban los antagonismos para luego abrazarse a líderes como estos, yo creo que tarde o temprano lo van a pagar. Y si no lo pagan será peor, porque al final se van a alimentar de odio, y van a participar del mismo odio que fomentan las formaciones políticas a las que supuestamente han venido a combatir. Yo creo que eso es un error. Y hablando de Milei, porque claro, aquí ya sabéis... Estás interesadísimo en hablar de... No, ¿sabes por qué? Porque lo defendéis mucho. ¿O qué? Sí, entonces como lo defendemos mucho, o sea, yo en este caso he de decir que a mí, vamos, como presidente del gobierno... presidente de Argentina, porque ahí sí que es presidente de Argentina, aquí sí que es presidente del gobierno español, presidente de Argentina, jefe de Estado argentino. Hombre, yo creo que uno tiene que empezar a decir, oye, no puedo llegar a un país, en este caso España, y llamar corrupta a la mujer del presidente del gobierno. Luego, más allá que digan, bueno, es que ella me insultó primero, vale, bien, pero, o sea, aún así yo lo defiendo mucho en el sentido de que creo que en Argentina la situación... hay que estar loco, dicen, es que Milei está loco, es que yo creo que solo un loco puede creer que Argentina tiene solución, pero bueno, más allá de eso, lo hemos defendido mucho. Excepto Julio Llorente, que también conoces. Entonces me gustaría, pues también aquí, ¿cómo se llama? En libertad el programa, Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, a mí en primer lugar que se meta con la mujer del presidente del gobierno me parece muy secundario. Sí, eso es secundario, ya lo sé que es por eso. A mí eso entiéndeme. Hombre, sí, vamos a ver, creo que le criticas a Milei. Creo que en la vida hay que tener una elegancia y ciertamente cuando ocupas una magistratura semejante, yo no creo que haya que ir regando de vómito a un país al que vas, ¿no? Por cierto, a mí la visita de Milei también me desagrada en el sentido en que yo no creo que un gobernante tenga que venir a participar en actos privados, a presentar libros o a participar en un mitin político. A mí eso no me parece serio, la verdad, ¿no? Yo creo que la institucionalidad tiene un sentido y, por lo tanto, creo que ese sentido hay que mantenerlo. Pero esto a mí me parece peccata minuta, me da igual. Es decir, cuando él insulta o tal vez, ya lo veremos, describa a la mujer del presidente del gobierno, está insultando o tal vez, si el futuro se demuestra, describiendo a la mujer del presidente del gobierno. Y la mujer del presidente del gobierno, lo siento mucho, pero es una señora particular. No ocupa ninguna magistratura, no tiene ningún cargo institucional y, por lo tanto, a mí esto me parece secundario. Repito, no me gusta porque, bueno, yo soy, no sé, mi talante es más afable, ¿no? Entonces a mí no me parece normal. Yo si mañana fuese un gobernante español y me invitaran a un país o voy a un país de la América hispánica, pues yo no me dedico a despotricar de su gobernante y de su familia, ¿no? La verdad, eso no me gusta, pero bueno, eso es menor. No, a mí lo que me pareció indignante, y además él lo repite constantemente, es la cuestión de la justicia social, ¿no? Ajá. La cuestión de la justicia social
que más allá de que entiendo que él, cuando habla de la justicia social, se está refiriendo muy concretamente a la versión de la justicia social que impone el peronismo, el justicialismo en Argentina, no se puede hablar con ligereza. La justicia social es uno de los pilares del bien común. El bien común necesitas crear una armonía social, y esa armonía social exige reducir, en la medida de lo posible, las insalvables diferencias económicas entre unos pocos multimillonarios y una masa empobrecida, ¿no? Eso, cualquier sociedad que aspire a ser viable tiene que fomentar la justicia social. La justicia social no es un concepto de izquierda, es un concepto cristiano. Pero es que además es tan sencillo como la idea de convertirla en una idea política para la supervivencia de la comunidad. Pero la gente que no esté mal de la cabeza es que, claro que sí, yo quiero que a un chaval que crece en una familia pobre, si ese chaval tiene capacidades y méritos, es que estoy encantado de pagar la carrera de medicina, porque ese chaval luego me va a operar y me va a salvar la vida. O sea, quiero decir que es una cuestión de armonía social, ¿no? Naturalmente que sí. Pero es que además esto lo explica Platón. Platón, cuando habla de la educación, ¿no? Por ejemplo, él dice que hay gente que tiene alma de oro, alma de bronce y alma de hierro, ¿no? Y entonces, que la gente de alma de oro pues está llamada, pues eso, a ocupar los puestos más importantes de la sociedad, ¿no? Y que los que tienen alma de bronce, pues los intermedios, los que tienen alma de hierro, pues se tienen que conformar con los oficios manuales. Y que en una buena república hay que discernir quién tiene el alma de oro, y que si el alma de oro la tiene un pobre, hay que facilitarle la mejor educación. Y si el alma de hierro la tiene el hijo del rico que le den por el culo. Claro, ¿me entiendes? Y esto es así, y esto es la justicia social. Entonces, claro que sí, yo quiero justicia social en una sociedad que no sea una sociedad de depredadores. Entonces yo creo que cuando desde posiciones liberales o desde posiciones de derechas conservadoras se aplauden esas melonadas, yo creo que se comete un grave error. Yo creo que se comete un grave error, ¿no? Que ya sabemos que hay determinadas personas en la izquierda que llaman justicia social al expolio, a la exacción fiscal, a la rapiña, ya lo sabemos. Pero, hombre, no podemos conceder al enemigo conceptos que son admirables y que, repito, yo creo que están en la base de la organización social, ¿no? Entonces yo creo que actitudes como las de Milei, yo creo que conducen a la derrota de alternativas políticas al progresismo, ¿no? De verdad te lo digo. El lenguaje importa y mucho. Y ciertamente es verdad, derecha tradicional. El lenguaje importa y sobre todo que la vida, como antes decíamos de los personajes de la novela y de la realidad histórica, ¿no? Las cosas no son blancas y negras. Hay una infinita gama de matices que tienen que ver con la propia naturaleza humana y por lo tanto los tenemos que tener en cuenta. Los tenemos que tener en cuenta porque si no los tenemos en cuenta nos convertimos en fanáticos. Y siempre, no nos engañemos, el fanatismo de derechas va a caer mucho peor que el fanatismo de izquierdas. Porque el fanatismo de izquierdas es demagógico, y tú le dices a la gente que os voy a hacer ricos a todos, ¿no? Claro, si enfrente tienes a un tío que dice, no, los ricos que sigan ricos y los pobres que se jodan y sigan siendo pobres, pues ¿a quién va a votar la gente? Al demagogo que te dice que los va a hacer ricos a todos, ¿no? Pues no, tú tienes que decir que tú no vas a hacer ricos a todos, pero que vas a atender a los méritos y a las necesidades del pueblo, ¿no? Y que la gente con méritos y con necesidades esos méritos y esas necesidades van a ser atendidas. Eso es la justicia social. Estoy totalmente de acuerdo. Además, como decías tú, o sea, no es un concepto que un liberal se tenga que oponer a él, aunque yo entiendo que también lo hacía hablando. Hombre, un liberal lo que creerá es que hay que crear riqueza, seguramente en primer lugar, ¿no? Y luego, efectivamente, esa riqueza pues hay que conseguir que de alguna manera se derrame sobre toda la población, ¿no? Digo, un liberal que no esté loco, un liberal que no es que claro, tenga ciertos valores morales que... Bueno, que tenga una conciencia de que el bien común es la finalidad de la política. Sí. ¿No? En esto yo creo que podemos convenir personas de distintos pensamientos. Totalmente, ¿no? sí. El bien común es la finalidad de la política y para que haya bien común tienes que tener, hombre, a la mayor parte de la población posible
atendida en sus méritos y en sus necesidades. Y a veces atender los méritos y necesidades de la gente exige una distribución de la riqueza. Esto es así, ¿no? Uh-huh. Que claro, lo que pasa es que ya sabes, como hablábamos, ¿no? El lenguaje importante se lo utilizan como la justicia social para justificar el expolio. Pero eso son cosas distintas. Pero bueno, puedes... eso es distinto, claro, es distinto. Entonces, o sea, no es lo mismo. En cualquier caso, Milei lo que tiene que denunciar es eso, el expolio. Pero si Milei lo que dice es que la justicia social es algo aberrante, que eso solamente satisface a los envidiosos, a los rencorosos. No, lo que estás es creando tú envidiosos y rencorosos, me parece a mí. Y lo que es que vemos una sociedad más envidiosa, rencorosa, pero también hablabas de fanatismo. A mí me da la sensación de vivir en un mundo cada vez más de locos. O sea, yo digo, a ver, yo puedo comprender que uno sea de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba o de abajo. Sí, me parece natural. O sea, nosotros vamos a pensar lo mismo. No seríamos seres humanos. Pero yo veo cosas que digo, ¿nos hemos vuelto todos locos? O sea, ¿qué clase de sociedad es en la que estamos? Bueno, porque que son surrealistas, que dices, pero ¿de verdad esto está pasando? Las ideologías están en una fase terminal. Entre otras razones porque lo que las ideologías prometieron a la gente no se ha cumplido. Entonces ya cada vez hay más gente que se da cuenta que no se cumple. Entonces las ideologías necesitan robustecer sus posiciones creando packs, ¿no? Entonces, pues si eres de izquierdas, por ejemplo, tienes que estar a favor de que los niños se hormonen y los niños se mutilen para cambiarse de sexo, ¿no? Entonces, claro, de repente un tío de izquierdas normal, pues dice, ¿pero y por qué? ¿Esto qué tiene que ver con ser de izquierda? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la gente está metida en esas jaulas del pensamiento que son las ideologías y efectivamente en esas jaulas ya cada vez hay más... Hay ya balancines y comederos que ya son dementes, ¿no? O sea, que ya, efectivamente, es un manicomio. O sea, es un manicomio. Las ideologías están creando un manicomio, ¿no? Y en este sentido, pues cada vez es más fácil estar escuchando cosas dementes, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha. Sí, sí, no, en esto no tanto digo que sea una cosa exclusiva, no, te digo izquierda y derechas que ves personajillos que dices, pero bueno, pues ¿qué dice? El otro no sé qué. La izquierda fundamentalmente ha hecho suyo una agenda de... que al fondo de él ya está el tema de la disminución de la población, ¿no? Que se sirve pues de todo aquello que favorezca lo que decía Chesterton, esa nueva religión que a la vez que exalta la lujuria reprime la fecundidad, ¿no? Entonces le vale todo. Todo lo que signifique que la gente no procree es bueno. Entonces, por ejemplo, todo lo que yo llamo los derechos de bragueta, ahora ya van incluso pues por el tema de lo transgénero, el transgenerismo, todas estas ideologías, que fundamentalmente lo que buscan es que la gente no se reproduzca. ¿Y por qué? Esta es la clave. ¿Por qué no quieren que la gente se reproduzca? Muchas veces me pregunto, o sea, todas estas políticas, ¿no? Bueno, en sentido teológico, Jano está muy claro. En el Génesis lo dice Yahvé, pongo eterna enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. El mal odia la procreación porque el mal, en el sentido teológico de la palabra, es estéril y entonces necesita generar esterilidad, ¿no? En términos económicos, en términos más naturales, el capitalismo ha llegado a su tope y el capitalismo ya no necesita más gente, ya no necesita más consumidores y mucho menos necesita más trabajadores. Entonces el capitalismo puede mantenerse en unas estructuras de ganancias monstruosas con mucha menos gente. De hecho, ya hay gente que ya sobra en el mercado, ¿no? Sobran como consumidores y sobran como trabajadores. Entonces hay que reducir la población, ¿no? Entonces toda esta agenda la ha hecho suya la izquierda, y la izquierda básicamente hoy es esto. Esta encomienda de la plutocracia, que ya se dio cuenta de ello Pasolini en los años 60. Pasolini dijo que el capitalismo se servía de la izquierda para sus avances, entre comillas, ¿no? Y que la libertad sexual, que la izquierda la bandera de la libertad sexual, que era una bandera que había enarbolado la izquierda, era una bandera que favorecía a la plutocracia. Esto ahora ya lo vemos de forma dramática y bestial y clarísima, ¿no? Y luego la derecha a su vez está cogiendo una serie de causas
que nunca han formado parte de su tradición y que tienen que ver con el sometimiento de la derecha española a las consignas yanquis, a las consignas neocones, etcétera, etcétera, que se ven muy claramente en lo que se llama la geoestrategia, ¿no? Que es impropio de la derecha y sobre todo de la derecha española, ¿no? Que la derecha española siempre tuvo una visión del mundo en donde los Estados Unidos de América no era esa potencia próvida y benéfica, sino todo lo contrario. Los Estados Unidos de América se vieron siempre como un enemigo específico de España, pero sobre todo como un enemigo de la hispanidad, un enemigo incompatible con la hispanidad, ¿no? Y ligado a esa sumisión a los Estados Unidos, pues el orden mundial que a los Estados Unidos les interesa, ¿no? Y esto también es algo totalmente insólito y loco, ¿no? De tal manera que, no sé, yo creo que la gente de derechas y de izquierda tradicional tiene que estar bastante alucinada, ¿no?, con la deriva de los partidos políticos que supuestamente defienden sus ideas, ¿no? Para acabar, Juan Manuel, ya que hablamos de Estados Unidos, dentro de muy poquito hay elecciones. Está Biden, que bueno, ya veremos si llega, porque este hombre, claro, tiene demencia. No pasa nada, pobrecito, está mayor. Bueno, no pasa nada. Bueno, pasa nada, me refiero a que no lo vas a culpar porque eso no depende. Un mundo que hace como que no tiene demencia y sobre todo que considera normal que el destino de los Estados Unidos de América y por extensión el destino del mundo entero está en manos de un señor que tiene demencia senil, es un mundo que está enfermo, claro. Sí, sí. Es un tema grave, ¿no? Me río, pero no es para reírse porque es dramático. Uno de los grandes triunfos también de la democracia, podemos decir, que hasta un demente senil puede llegar a ser presidente. Y por el otro lado tienes a Donald Trump. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Porque claro, sí que va a cambiar y mucho, más allá de que a uno le guste uno u otro, quién gane esas elecciones. Porque imagínate que gana Trump. Sí, más allá de que Estados Unidos tiene una política común que tampoco... Sí, pero yo, por ejemplo, Trump, la cuestión de Israel, él le hizo mucho. Y luego también con Vladimir Putin, él no tiene una mala relación con Vladimir Putin. Es decir, si gana Trump podría poner paz. Mi impresión es que Donald Trump es menos neocon que Biden. Es decir, creo que en estos momentos Donald Trump sería un hombre que tendría en su horizonte la paz mucho más que Biden. Eso digo. Vamos a ver, Biden ha abrazado totalmente una de las ramas, la rama seguramente más repugnante del mundo neocon, que es la de la creación del caos. Es decir, en estos momentos la administración americana ha decidido que la mejor manera de mantener la supremacía mundial es generando caos. Y además un caos que quienes lo padecen no sean ellos, sino fundamentalmente los europeos, ¿no? Porque claro, lo que se está haciendo en Ucrania es una cosa delirante. Se está permitiendo que la juventud ucraniana sea masacrada. Todo ello supuestamente con la idea de desgastar a Rusia. Bueno, sí, de desgastar a Rusia. A Rusia ya la desgastaron mucho los alemanes y no hubo tutía. Eso de desgastar a Rusia, mira, Putin ya está potenciando la natalidad porque ya está avizorando una guerra para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que voy a poner a mi población es a tener hijos. Bueno, pero, vale, sí, estás desgastando a Rusia, pero están arruinando a Europa. La realidad es que en España y en cualquier país europeo nuestros servicios cada vez son peores porque se destina mucho presupuesto a mandar armas a Ucrania para que mueran más ucranianos, pero es que los alimentos están creciendo de forma exponencial, nuestras economías se están resintiendo de forma gravísima. Pero además imponemos unas sanciones a Rusia que solo han servido para que la economía rusa crezca, para que la economía rusa prescinda de nosotros, para que la economía rusa se vuelque con Asia. Claro, las exportaciones que Rusia le puede hacer a China es que son infinitamente mayores que las que puede hacerle a toda Europa. Pero es que además nos quedamos sin el gas ruso. Y además nos humillan tanto que tienes que aceptar que el gaseoducto construido por los rusos y con el cual los rusos
repartían gas por toda Europa, lo han destruido los rusos, porque nos han obligado a que nos creamos semejante parida, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que en estos momentos la administración Biden a lo que juega es al debilitamiento y a la destrucción de Europa, ¿no? Manteniendo guerras abiertas, guerras insostenibles por diversas razones, la guerra de Ucrania, porque es una guerra que está perdiendo Ucrania, pero sobre todo es una guerra que está demostrando que la capacidad de la industria armamentística rusa es superior a la capacidad de toda la industria armamentística de la OTAN, cosa que creo que sería mejor que se dejase de notar, porque nos deja en muy mal lugar. Y luego la guerra de Gaza, en donde estamos asistiendo a una masacre que no tiene un pase, ¿no? Que no tiene un pase, ¿no? Porque esa guerra, desde luego, adquiriría otros derroteros si Estados Unidos se pusiese serio, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Trump representa el mal menor, me parece a mí. Me parece que representa el mal menor. Digo el mal menor, ¿no? Porque yo creo que Trump... No te entusiasma con Donald Trump. No, porque yo a un político le pido un poco más de seriedad, le pido que no exacerbe los antagonismos. Yo creo que el gran error de toda esta nueva derecha es que piensa que fomentando los antagonismos logra mayor adhesión, y esto es un error. Es decir, tú fomentando los antagonismos es posible que enardezcas a los tuyos, pero es que también vas a despertar a mucha gente que está absolutamente desilusionada, decepcionada con los suyos, que ha decidido no votar y que vuelve a votar precisamente por esta creación de hay un efecto contagio bastante repugnante, a mí me repugna muchísimo, que es la imitación de este tipo de perfiles, tanto de Milei o como de Bukele y todo esto, que me tendrán que decir a mi Bukele porque lo hemos metido en la derecha, pero bueno, vale. Que es esa imitación, ¿no?, de hablar con esas formas, el show, o sea, una cosa ya de frikis que dices, pero vamos a ver. A mí me parece lamentable. Y luego es que ese tipo de político, hay un determinado votante que no le puedes votar por dignidad intelectual, ¿sabes? O sea, yo no podría votar a Milei, por ejemplo. A ver, yo sí, yo lo votaría, pero... Yo no podría. No, claro, cada uno, oye. Pero no podría porque intelectualmente me resulta lamentable, o sea, porque dice cosas que no puedo hacer mías de ninguna manera, ya sin entrar en preferencias ideológicas, sino que simplemente te parecen insultos a la inteligencia. Y luego, por otra parte, yo en estos partidos, o en estos líderes de derechas, que siempre están hablando de la batalla cultural, etcétera, etcétera, pero la batalla cultural solamente la puedes plantear si partes de premisas alternativas. Si tú aceptas las premisas con las que funciona el enemigo, yo creo que la batalla está perdida. Y en líneas generales, eso es lo que le ocurre a muchos políticos de derechas en estos momentos, ¿no? Que acepta una serie de premisas que ya le hacen jugar en campo contrario y que sí, que pueden crear graves tensiones, etcétera, etcétera. Pueden despertar a gente que está narcotizada por las consignas progres que dicen y tal, pero no les cambias nada. No les cambias nada. Mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, qué es lo que hace Vox con el tema de la educación o del aborto, ¿no? Dicen, por ejemplo, que ellos en la educación que son partidarios del PIN parental, ¿no? Según el cual, pues tus hijos, si tú no quieres, no van a recibir determinados contenidos o enseñanzas que consideras perniciosas, ¿no? O en el caso del aborto, que tú quieres que la mujer vea no sé qué imágenes del feto en su vientre, porque de esta manera ella pueda decidir si quiere o no tener el hijo. Sí, escuchar el latido fetal también fue una de las propuestas. Bien, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo que la corrupción de menores o el crimen del aborto son plenamente legítimos si a ti te parecen bien. Es decir, estás diciendo que es tú subjetivamente quien determina si una cosa es buena o es mala. Es decir, estás asumiendo la premisa del enemigo. No, queridos amiguitos de Vox, zoquetitos. A ver, no. Las cosas tienen una naturaleza y el discernimiento humano es capaz de determinar la naturaleza de las cosas. Y por lo tanto se puede decir objetivamente si una cosa es buena o mala.
Se puede determinar objetivamente. Una enmienda a la totalidad, en este caso, sería no, el aborto bajo ninguna circunstancia. No, sería decir, vamos a estudiar el aborto, ¿Hacer esto es bueno o malo? Si es malo, nada de que la mamá vea no sé qué imagen de ¿qué coño es la mamá? No, la mamá no. O sea, tú tienes que determinar si eso es bueno o es malo. Y si es malo, evidentemente, no lo puedes amparar legalmente, ¿no? Esta es la cuestión. Si tú consideras que a los niños en la escuela les están soltando unas charlas, les están llenando de mierda la cabeza, les están diciendo cosas que son malignas, tú no tienes que decir, no, mi hijo, como es guay, yo le doy el PIN parental y mi hijo no. Y el hijo del otro, cuyo padre es un botarate, que se piensa que toda esa mierda le viene fenomenal a su hijo, que se joda el hijo del otro, ¿no? No, eso no es serio. Esto no es serio. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de explicarle a la sociedad que te opones a determinadas cosas porque esas cosas son malas. Porque su naturaleza es mala. Porque hay una naturaleza objetiva en las cosas, ¿sabes? Y yo creo que esto, si lo explicas, y lo explicas bien, no lanzando soflamas encendidas, ¿no? Sino explicándole a la gente bien las cosas, ¿no? El sentido profundo que tiene tener un hijo, por ejemplo, el sentido profundo que tiene que tu hijo reciba una educación enaltecedora, ¿no? Y no charlas de activistas que le van a llenar la cabeza de mierda, vas a encontrar mucha gente que esté contigo. Claro, luego tú tienes que ayudar a esa gente. Tú tienes que conseguir que esa gente, sus hijos reciban una buena educación y a lo mejor vas a tener que invertir más dinero en educación, vas a tener que conseguir que las mujeres deseen de verdad tener un hijo y vas a tener que fomentar las políticas familiares, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedes es partir de premisas erróneas. Si partes de premisas erróneas, el enemigo ya ganó. Y esta discusión la ha tenido con miembros de Vox. Decir, no, es que hay que hacer una enmienda a la totalidad, en el sentido de, si esto es malo, no vamos a discutir, bueno, es malo, pero vamos a ver si podemos evitarlo, ¿no? Tienes que estar en contra. Entonces, lo que te dicen, y creo que tienen parte de razón, es que esa batalla está perdida. O sea, desgraciadamente en España... Es mentira. ¿Tú crees que en España, imagínate que mañana hubiese un referéndum? Eso es mentira, lo que pasa es que tienes que enfocar la política de otra manera. Pero supongamos, Juan Manuel, un referéndum mañana sobre el aborto. ¿Cuál crees que sería el resultado? Porque a mí me parece... No lo sé, el pero PP es que también tenía... Pero es que un referéndum también es un error. No, pero yo estoy en contra. O sea, yo referéndum es un error porque estoy hablando... Estás sometiendo Claro. Yo estoy en contra. Me refiero del apoyo popular. A fin de cuentas, la forma que tenemos este sistema es... Tú necesitas el apoyo popular para estar ahí en el Congreso. Sí, pero el apoyo popular, como lo logras, a mi modo de ver, es con una política distinta, una política en la que tú vas generando comunidad. Y entonces tienes que explicarle las cosas a la gente y tienes que fomentar que la gente viva de maneras distintas. Y tarde o temprano la gente lo ve. ¿Tú por qué te crees que Constantino se convirtió al cristianismo? Bueno, primero permite el cristianismo y luego se convirtió. ¿Crees que era muy buenecito él? y de repente... ¿Tú crees que era... Vio la luz. No, hombre, no. Descubrió que había una parte de la sociedad cristiana que era la sociedad que verdaderamente funcionaba. Porque había asistencia entre las generaciones, porque los viejos eran cuidados, porque los hijos eran cuidados amorosamente, porque los maridos eran fieles a las mujeres, porque las mujeres aceptaban la vida doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? Y había una serie de cuestiones que dice, ostras, es que la sociedad que funciona es esta. Uh-huh. Y llega un momento en que lo ve. Claro, entiendo que en la política inmediata tú necesitas que lo vean de forma inmediata y esto no lo consigues y entonces lo que lanzas son estas ideas que favorecen al enemigo y que solo contribuyen a que las ideas del enemigo se instalen y se hagan más fuertes. Yo creo que hay que desarrollar una actividad social, ¿sabes? Y creo que hay que explicarle las cosas a la gente, que a lo mejor tiene menos eficacia que lanzar una soflama. No lo sé, no lo tengo tan claro. Seguramente es un poquito más lento. Pero bueno, la realidad es que, entre tanto, estos partidos que creen que generando antagonismos y lanzando eslóganes ruidosos van a llegar al poder, la realidad es que siguen sin llegar al poder. Esta es la realidad. Milei, en estas cuestiones que estamos tocando, ha chantado la muy y se ha callado. Con el aborto de repente ha dejado de decir que lo va a abolir, ¿no? Creo que nunca tuvo la intención de abolirlo, por supuesto, ¿no? Pero es que además sus ideas, las ideas de Milei, favorecen el aborto.
Entonces, yo creo que no. Yo creo que la auténtica batalla cultural es plantear un pensamiento iluminador y alternativo, ¿sabes? Y ese pensamiento alternativo tiene que partir de premisas diversas. Y tiene que decirle a la sociedad que procrear es un bien y que los hijos tienen que crecer en una familia, ser amados, ¿no? Y entonces tú tienes que construir la sociedad sobre otras bases distintas. Esta es la clave, me parece a mí, ¿no? Lo otro... Mira, por ejemplo, la revocación de la sentencia Roe versus Wade. Sí, ¿no? Que fue muy sonada hace un tiempo. Muy sonada, muy aplaudida por toda esta derecha, por el catolicismo pompier, etcétera, etcétera. Eso lo que contribuye es a crear la idea de que al final la calificación jurídica del aborto depende única y exclusivamente de lo que desee la gente. Eso es lo que introdujo la sentencia, la revocación de la sentencia Roe versus Wade, ¿no? Que sería cada estado el que determinara en cada momento la calificación jurídica del aborto. Oiga, esto es una locura. Esto lo que contribuye es a que el enemigo primero se enrabiete más, pero es que además tú no estás atacando allá donde puedes verdaderamente provocar un cambio social, ¿no? Es decir, no, vamos a dejarnos de lo que cada uno decida, de lo que las mayorías decían, no, vamos a determinar esto qué es. Vamos a ver esto qué es, ¿no? Porque del mismo modo que tenemos muy claro que no vamos a hacer un referéndum sobre el asesinato, a ver si nos parece bien o mal, ¿no? O sobre, no sé, el expolio de la propiedad. Bueno, eso no lo digas muy alto, Juan Manuel. Esto lo van haciendo poco a poco, pero te quiero decir que hay cosas que percibimos de forma natural. Sí, ¿no? que hombre, que esto es aberrante. Este señor, pues, no sé, que tiene estos ahorritos, no se los podemos quitar, ¿no? Aunque, repito, efectivamente nos los van quitando poco a poco de forma subrepticia, ¿no? Oye, este señor no lo podemos matar, ¿no? Porque nos caiga mal, ¿no? Bueno, pues hay que hacer una reflexión sobre la naturaleza de los actos, la naturaleza de cada cosa, ¿no? Yo creo que este es el camino, y es el camino de transformación social. Lo otro, pues no sé, sacas un diputado más, por lo tanto vas a tener una subvención mayor, vas a poder chupar más del bote, vas a poder desviar más dinero a tus fundaciones, etcétera, pero nada más, ¿no? Nada más. Te apuntas a la cola en el régimen del 78, a chupar de las mamandurrias del régimen del 78 y manteniendo toda la podredumbre del régimen, ¿no? Entonces a mí esto me parece que no conduce a ninguna parte. ¿El régimen del 78 no lo consideras un mal menor? No, es un mal mayor. El régimen del 78 ha conseguido que todas las calamidades se introduzcan por la puerta de atrás con vaselina, sin que la gente tenga conciencia de su introducción, para finalmente llegar a un resultado aberrante, ¿no? Es decir, el régimen del 78 amparó de forma subrepticia, estamos hablando del aborto, pues el aborto, amparó de forma subrepticia el independentismo, amparó de forma subrepticia todos los males que ahora mismo nos afligen y son característicos de la descomposición de la comunidad política, entraron por la puerta de atrás a través de la Constitución española, ¿no? La Constitución española es un engendro maligno. Es un texto amoral totalmente, es un texto amoral indefinido que hace de la anfibología, de la ambigüedad, una marca de estilo. Y digamos que todo lo que ha ido sucediendo con la Constitución en la mano, no nos engañemos. ¿Y si hubiese ahora una reforma constitucional, crees que sería mejor ese texto? ¿Saldría un texto mejor? ¿O todavía sería muchísimo peor? Bueno, yo en líneas generales creo que las constituciones son contrarias a nuestra tradición política, entonces yo creo que las constituciones deben desaparecer. El Reino Unido, por ejemplo, no tiene constitución. Sí, y hay muchos países que no tienen constitución. O sea, la constitución es una idea fundamentalmente del iluminismo francés y bueno, yo creo que en España las constituciones han sido siempre fracasos mientras se les dejaba fracasar, hasta que llegó el régimen del 78 que decidió, es un fracaso, pero da igual, vamos a seguir con ella y vamos a seguir vamos a seguir creciendo nosotros, los hongos que crecen sobre la putrefacción, ¿no? Y se acabó, ¿no? Pero las constituciones son muy malas. Julio Camba decía que él era partidario de una constitución, pero que en vez de artículos tuviera rayas,
¿no? Y que dijera, hasta aquí puede llegar el Estado en su abuso sobre los ciudadanos, ¿no? Hasta aquí. Entonces se hace una raya y se acabó y ya está, ¿no? Vamos a ver, yo creo en la sociedad regida por el principio de subsidiariedad, ¿no? En donde la comunidad política atiende a las realidades sociales, culturales, políticas propias de cada pueblo, ¿no? Y en donde el Estado, que no me gusta la palabra el Estado, el rey, que es en lo que yo creo que es la mejor forma de organización política, que es la monarquía, el rey tiene que atender las necesidades de sus súbditos y, por tanto, en un momento dado recurrir a la justicia social, etcétera, etcétera. Pero vamos, no, yo creo que el régimen del 78, aparte que es un régimen agotado que nos ha conducido a esta situación, ¿no? Dejemos de ver a malvados donde no están. Los malvados que la gente se piensa que son los causantes de nuestros males, en todo caso son los monstruitos que este régimen político ha creado. Ahora bien, claro, la dinamitación de ese régimen político podría ser peligrosa, claro, si se hace por las bravas, si se hace de una manera brutal, ¿no? Podría incluso empeorar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo ya creo que hemos llegado a un punto que es muy difícil que las cosas mejoren por la mera evolución. Yo cada vez pienso que en nuestro horizonte está una grave crisis. Una crisis no sé de qué índole, no sé si una crisis económica, si una crisis bélica, pero creo que habrá una gran crisis. Es muy difícil remontar con la situación presente ya, ¿no? Porque claro, hemos llegado a una situación en donde verdaderamente hay muy poco terreno para desenvolvernos, ¿no? Esto es así, la corrupción está generalizada. O sea, mira, la realidad es que con la legislación vigente, por ejemplo, lo que ha hecho la mujer de Sánchez se puede hacer. Sí, claro, hay que terminar. Oye, a ver, sí, a lo mejor no es un delito. No es la mujer del presidente del gobierno puede dedicarse a conseguir o a enseñar cómo se consiguen fondos públicos. La mujer de un presidente del gobierno puede avalar a licitadores en contratos de la administración. La gente no se da cuenta que un régimen político que permite eso es porque constitutivamente se creó para permitir eso. La gente es tan tonta que no se da cuenta que si Begoñísima ha hecho eso es porque hay un ordenamiento jurídico que lo ampara, es decir, un ordenamiento jurídico creado para el enriquecimiento de la clase política, para el expolio de la clase política. ¿La gente no se da cuenta de esto? Si la gente se diera cuenta de esto, mañana no habría un solo constitucionalista en España, ¿no? Porque es evidente que tenemos un régimen político inicuo. Porque está demostrado que esta señora se ha reunido con empresarios que luego fueron favorecidos por el gobierno, no de cualquier manera, no, con un rescate millonario hecho a costa del erario público, hecho a costa del bolsillo de los españoles. Esta señora se reunía con ellos. Sí. Pero esto quizá hace años hubiese costado la dimisión del gobierno sin siquiera ni diligencias ni rollos. Pero ahora es, bueno, a ver si es delito. Pero, ¿cómo que a ver? O sea, antes, de hecho, hay en países, cada vez menos, pero en algún país occidental, muchas veces este tipo de faltas, o podemos decir corrupción moral, supone la dimisión inmediata. Ahora aquí es más que corrupción moral, ¿sabes? O sea, sí, bueno, ya, pero que me refiero a un comportamiento inaceptable. Exacto, que dices, ¿cómo puedes? Bajo el punto de vista de la justicia natural. Si es que al final hay que ser tan sencillos como esto, es decir, ¿no? O sea, es que a lo mejor, no sé, no hay ningún precepto que a ti te diga que cuando llegues a casa no puedes coger a tu hijo y meterle la cabeza en el váter, ¿no? Y hacerle comer la mierda que hay en el váter y luego tirar de la cadena para que se ahogue, ¿no? Siempre que no lo mates, ¿no? Pues a lo mejor no hay ninguna ley que te impide hacer eso, pero hombre, hay una cosa que se llama la justicia natural, ¿no? Y dices, hombre, no, yo no puedo coger a mi hijo y rebozar. No sé, o sea, te quiero decir, hay cosas que la justicia natural las repudia, ¿no? Y claro, evidentemente, que la mujer del presidente del gobierno tenga un máster para captación de fondos públicos, esto, ¿qué justicia natural puede aceptar tal cosa?
¿Cómo tienes que tener la cabeza para que eso te parezca normal? O para que te parezca que es que los fascistas y los machistas es que persiguen a la mujer del presidente del gobierno. ¿En qué cabeza cabe eso? Claro, en cabezas que están absolutamente hechas papilla. Están hechas papilla. ¿Y por qué están hechas papilla? Pues están hechas papilla por la demogresca que fomenta la partitocracia, que lo que genera son fanáticos, hooligans, hinchas de los partidos políticos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cabeza no repudia que unos empresarios que se están reuniendo con la mujer del presidente del gobierno obtengan un salvamento multimillonario a sus empresas con cargo al erario público? Esto es algo inaceptable. Esto es algo inaceptable. En cualquier mundo que fuese medio normal, es que esa señora, vamos, no es que estaría encausada, es que esta señora no podría poner un pie en la calle. No podría poner un pie en la calle, ¿no? Bueno, pues el régimen del 78 nos ha conducido a que al menos la mitad de la población vea esto como algo normal. Como algo normal. ¿Y por qué lo ven como algo normal? Porque es de los suyos. Porque es de los suyos. Tan sencillo como esto. Para acabar, Juan Manuel, has hablado de monarquía, que es forma de gobierno. Te prometo que ya sé que es la última, que sé que te lo he dicho hace media hora. Y tú eres monárquico. ¿Defiendes la monarquía? Entiendo que obviamente no. Defiendo cierta monarquía. Eso te iba a decir. Entiendo que no defiendes esta monarquía parlamentaria. Pero claro, muchas veces se escuchan argumentos contrarios a la monarquía en el sentido de, bueno, pues que no se elige nadie, que podría ser una monarquía electiva. La cual yo no soy partidario, pero bueno, podría serlo. Pero ¿no crees que esto también es un poco el mundo moderno, ¿no? Nos ha llevado a que todo tiene que ser escogido por y para el pueblo continuamente, que dices, bueno, para el pueblo ya veríamos, pero por el pueblo es como ya está. Si no lo ha escogido la mayoría, entonces es que esto no nos vale. Ya, pero la gente tampoco ha escogido a los ministros, la gente tampoco ha escogido, por supuesto, a los diputados, porque la gente vota una lista de señores que no conoce de nada. La gente no ha escogido al presidente del gobierno, la gente no escoge nada, la gente no hace nada. La gente es un decorado retórico, y cada 4 años la lleva para que meta una papeleta y se acabó. No hay ninguna representación, por favor, que la gente no sea tan estúpida. Dicho esto... No, dicho esto, vamos a ver, la cuestión de la monarquía... La cuestión de la monarquía es el reconocimiento del principio de autoridad, que es algo tan sencillo como que el hijo reconoce la autoridad del padre, porque reconoce en él una sabiduría y porque reconoce en él también, de alguna manera, una representación de lo divino en su vida, ¿no? El padre es una imagen de Dios, digámoslo así, de forma misteriosa, ¿no? El padre quiere el bien de sus hijos, como Dios quiere el bien de sus criaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de la monarquía es la misma. La monarquía es esa persona que vela por su pueblo porque quiere a quienes lo forman como un padre quiere a sus hijos, ¿no? Esa es la historia de la esencia de la monarquía, ¿no? Y a esa persona tú le reconoces una autoridad, ¿no? De mismo modo que el niño que descubre que su padre le dice, oye, no metas la mano en ese avispero que no te beneficia, ¿no? Y el niño mete la mano en el avispero y se da cuenta que efectivamente su padre se lo decía por amor, porque lo quería, ¿no? Pues de alguna manera el reconocimiento de la autoridad es esto, ¿no? Esta persona quiere mi bien y por lo tanto debo obedecerla porque obedeciéndola mi vida va a ser mejor. No olvidemos que autoritas viene del supino del verbo augere, que significa hacer crecer. Entonces la persona con autoridad, la persona autorizada, es aquella persona que nos ayuda a crecer, ¿no? Que nos ayuda a crecer. Y este es el secreto de la monarquía verdadera, ¿no? Que tú reconoces en una persona que te protege, que te ayuda y que de alguna manera te representa, ¿no? Porque no olvidemos que en el origen de la monarquía son las familias, eligen a una familia que las representa. Este es el origen de la monarquía, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la institución monárquica está la preservación de la sociedad, ¿no? Lo que pasa que, repito, la monarquía hoy en día está totalmente pervertida, ¿no? La monarquía ya no es una familia. La monarquía está hecha añicos, como todas las familias que componen la comunidad política o el remedo de comunidad política que tenemos, ¿no? Pero sobre todo
el rey es un pelele que está sometido al gobernante de turno, ¿no? Y cuando el gobernante es especialmente degenerado, pues la monarquía forma parte de esa degeneración. Y en este sentido, pues claro, la monarquía es una forma de gobierno que ya no existe realmente, ¿no? Puede decir que ya no existe. Solo hay una monarquía en estos momentos, ¿no? Que sería la Iglesia Católica, pero los papas ya no se reconocen como monarcas, ya no quieren decir que son monarcas. Además, es una monarquía electiva. En ese caso, sí. Que en muchos sentidos la monarquía electiva, muchos amigos míos se ponen de uñas cuando lo digo, pero la monarquía electiva en muchos sentidos puede ser mejor que la monarquía hereditaria. Bien es verdad que es más peligrosa también y da más lugar a corruptelas. A contubernios, a conspiraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la monarquía electiva puede garantizar mejor en un determinado momento la supervivencia de la institución, ¿no? Sobre todo cuando una línea dinástica pues está especialmente corrompida, ¿no? O incluso menos. Yo a veces fantaseo, ¿no? ¿Cómo hubiera sido España si en vez de Felipe II hubiera sido rey don Juan de Austria? ¿Cómo hubiese sido? Seguramente una España más jaranera, a lo mejor, ¿no? Pero creo que más intrépida, más valerosa, más idealista. Seguramente hubiéramos invadido la pérfida Albión, nos hubiéramos casado con María Estuardo, ¿no? Y hubiésemos hecho morder el polvo a los ingleses, o no lo sabemos, ¿no? Pero quiero decirte con Fantasías, sí, claro. Bueno, es una fantasía bonita, ¿no? Sí. Tal vez porque a mí me cae mejor don Juan de Austria que Felipe II, ¿no? Pero quiero decirte que la monarquía hoy en día, pues, está absolutamente degradada. Su esencia se ha perdido por completo, le han despojado de todo poder al rey. Bueno, le queda parte militar, pero poco más. Los reyes también se han sometido, ¿no? Es decir, quiero decir que han aceptado determinadas cosas, ¿no? Que ya no los convierte en reyes, ¿no? Yo creo que hoy en día vivimos en una república coronada, ¿no? Una república coronada, es decir, en una pantomima de monarquía. Pues con esta última reflexión concluimos. No olviden, lo tienen disponible en todas sus librerías, también en Amazon. Héctor, ¿puedes hacer zoom del libro otra vez para que se vea bien? 1000 ojos esconde la noche. Ahí estamos. Es la primera parte, La ciudad sin luz. La segunda parte, que saldrá el año que viene, Juan Manuel. El año que viene saldrá, sí. Pero bueno, también del mismo modo que se puede leer 1000 ojos esconde la noche sin haber leído Las máscaras del héroe, también quiero decir a nuestros espectadores que esta novela queda cerrada en sí misma, más allá de que la historia de los personajes vaya a seguir, ¿no? Va a seguir la segunda parte desde el año 42 hasta el año 44, pero digamos que toda la historia que se desarrolla en este tomo permite una lectura. Es un poco como las series de televisión, ¿no? Ajá. Que cuando termina una temporada es verdad que deja algunas cositas en el aire, pero que se vea bien la portada. La acción por sí misma tiene sentido. La portada es la entrada a un cabaret, a un famoso cabaret que había en París, en Montmartre, que se llamaba el Cabaret del Infierno, ¿no? Y se ve perfectamente el porqué. La puerta de entrada y la decoración es totalmente diabólica, ¿no? La novela también nos muestra una ciudad, París, esa ciudad sin luz, es también una concentración de maldad durante esos años, ¿no? Porque hay demasiada gente que está tratando de sacar tajada, ¿no? Uh-huh. No solo los ocupantes, sino también los ocupados, y luego pues toda esta turbamulta de personajes españoles que yo saco, que cada uno trata de sacar tajada como puede. Pues ya lo saben, 1000 ojos esconde la noche, La ciudad sin luz. Lo pueden encontrar en todas sus librerías, y los que prefieran Amazon o Internet, que también Casa del Libro o El Corte Inglés, también lo pueden encontrar ahí. Mil gracias, Juan Manuel, ha sido un auténtico placer. Nos hemos hecho 1:40. Pero... Bueno, no sé. Yo creo que nuestros oyentes, es que siempre es interesante se van a cortar las venas. ¿Qué va? No, yo al revés. O sea, yo creo que es muy interesante escucharte y hemos hablado de muchos temas y de muchas cosas. O sea, ha sido un placer para mí. Mil gracias. Nosotros regresamos ya con una próxima entrega y, como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más.